Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer esta nueva gama que ha lanzado Lidl, que es una versión de la gama de Olaplex. Vamos a conocer bien todos los productos, vamos a ver su composición, vamos a ver realmente qué puede hacer por nuestro cabello, a qué tipo de cabello se adaptaría mejor y vamos a profundizar bien en cada uno de los productos para ver qué finalidad tiene, si realmente sería necesario utilizar todos ellos o realmente según nuestras necesidades con alguno de ellos sería suficiente. Así que si quieres conocer más sobre toda esta gama, quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Hace poco fui a Lidl a hacer unas compras y me encontré con esta nueva versión de la gama de Olaplex, pero en una versión mucho más low cost, mucho más económica, y me pareció muy importante analizarla en el canal para que veamos realmente qué contiene. En este vídeo no voy a hacer una comparativa con los productos de Olaplex, pero si os gustaría que hiciera una comparativa, me encantaría que me lo dejarais en los comentarios porque me parecería un vídeo muy interesante. Pero en este vídeo vamos a conocer los productos de esta gama, qué activos contienen y sin entrar en todo su listado de ingredientes porque son listados muy largos, hablar un poco de lo que contiene y resaltar los activos más interesantes. Y bien, para empezar hablando de estos productos, lo más importante y en algo que no quiero profundizar pero sí que me gustaría hablar sería de los aminoácidos en la cosmética. ¿Y por qué quiero hablar de los aminoácidos? Porque todos los productos de esta gama vienen cargados de muchos aminoácidos, así que quería profundizar por un lado en cuáles son y por otro lado cuáles son las funciones y principales propiedades que tienen los aminoácidos en nuestros cosméticos. Dentro de los aminoácidos encontramos dos grupos, tendríamos los esenciales y los no esenciales. Os dejo por aquí todos los que son para que podáis localizarlos fácilmente en el listado de ingredientes. Y ahora que ya sabríamos cómo localizarlos en los listados de ingredientes, ¿qué es lo que hacen exactamente los aminoácidos en nuestro cabello, en nuestra fibra capilar? Pues por un lado tendríamos, mejoran la elasticidad, ayudan a reparar, a fortalecer, aportan hidratación y también aportan brillo. Realmente son un mix ideal para fortalecer cabellos que están muy quebradizos, dañados, para los que se rompen con mucha facilidad, para aportar un poco de textura y volumen, para cabellos que han perdido brillo. Realmente es como poder darle una nueva vida a nuestro cabello utilizando estos aminoácidos. Es importante que tengamos en cuenta que no sabemos en qué concentración se encuentran en esta gama, pero sería fundamental encontrarlos en una buena concentración para que podamos sentir así todos sus beneficios. Y algo también muy importante, no todos los aminoácidos tienen la misma funcionalidad ni la misma finalidad. Así que no vamos a entrar exactamente en cada uno de ellos, qué es lo que hace, pero en general sí que podemos saber que van a mejorar nuestra fibra capilar a nivel de fortaleza, de reparación, de brillo, de todo lo que he comentado anteriormente. Así que en general, si tenemos un buen combo de aminoácidos en nuestros productos cosméticos capilares, vamos a sentir una mejoría muy notable en nuestro cabello. Pues bien, con todo esto dicho, vamos a empezar a conocer el primero de los productos, que sería el paso 1, que sería el champú. El champú fundamentalmente va a tener una acción reparadora y también nutritiva. Y es que toda la gama, tengo que resaltar que no contiene sulfatos ni parabenos en su composición y que también todos los productos son veganos. En el caso del champú vamos a profundizar un poco en qué activos contiene, un poco más interesantes, pero como ya he comentado, contiene muchísimos aminoácidos en su composición. Y algo a resaltar es que en la fórmula del champú no encontramos siliconas. Pues bien, lo primero que nos vamos a encontrar en esta fórmula de 41 ingredientes, nada más y nada menos, que son muchísimos, son agentes de limpieza suave. Y es que tras el agua vamos a encontrar fundamentalmente agentes de limpieza. Es un champú, nos va a ayudar a limpiar bien nuestro cuero cabelludo, pero resaltar que son agentes de limpieza suaves. A continuación ya es cuando vamos a empezar a encontrar todos estos aminoácidos que hemos comentado con estas funciones de aportar elasticidad, flexibilidad, reparar nuestra fibra capilar, brillo, etc. Por último, y sin detenerme mucho más, por supuesto vamos a encontrar emulsionantes, agentes quelantes, conservantes, perfumantes, pero en los primeros lugares encontramos agentes de limpieza y a continuación de estos agentes de limpieza vamos a encontrar todos estos aminoácidos con las funciones que he comentado anteriormente.
¿Y qué más podríamos decir del champú? Este champú se utilizaría como cualquier otro champú. Su modo de uso sería aplicar en nuestro cabello húmedo, hacer bien un masajeo sobre todo nuestro cuero cabelludo y posteriormente retirar con agua. Por último, añadir que el champú se adaptaría bien a todo tipo de cabello, ya sea cabello rizado, liso, con volumen, etc. Podríamos utilizarlo en todo tipo de cabello. Y lo más interesante, ya que es esta versión low cost de Olaplex, costaría solamente 2,79 € por 500 mililitros de capacidad. Pues bien, pasamos así al siguiente producto, que sería el paso 2. El paso 2 es un producto de tratamiento de reparación intensiva. No es un acondicionador, es un tratamiento para reparar bien nuestro cabello, aunque el modo de uso sería como un acondicionador en nuestra forma de utilizarlo habitualmente. Al igual que el resto de productos, es cierto que no contiene sulfatos, parabenos y que también es vegano. Con esta información vamos a irnos a su listado de ingredientes, que tiene 37 ingredientes en total, nada más y nada menos, son también muchísimos, pero resaltar que en los primeros lugares encontramos fundamentalmente humectantes, hidratantes de nuestra fibra capilar y también emolientes, suavizantes. A continuación de estos es cuando encontraríamos otra vez todos estos aminoácidos con todas las propiedades que ya hemos comentado anteriormente. Pero aquí, antes de llegar al final, donde encontramos los reguladores del pH, los conservantes, los perfumantes, sí que tengo que resaltar que en esta formulación encontramos 2 siliconas. Esto es bastante importante a tener en cuenta para todas aquellas personas que no queréis utilizar siliconas en vuestros cosméticos, que sepáis que este paso 2 sí que contiene siliconas. También resaltaros que las siliconas son seguras. Tengo un vídeo por aquí hablando de los tipos de siliconas que podemos encontrar, si son seguras, si no, y dónde podemos ver el estatus de si realmente cambia en algún momento, se está evaluando, etcétera. Os dejo el vídeo por aquí arriba con toda esta información. Pero ya sabemos que todos los ingredientes de nuestros cosméticos son seguros, pero es cierto que muchas personas no queréis utilizar siliconas en vuestros cosméticos, así que simplemente que sepáis que este producto, este paso 2, contiene siliconas en su fórmula. Este producto combate fundamentalmente con el encrespamiento capilar, también aporta suavidad y también hace esta reparación que hemos comentado antes debido a toda esta cantidad de aminoácidos que contiene en su fórmula. Como el resto de productos de la gama, lo podríamos utilizar en todo tipo de cabello y su precio sería de 2,99 € por 250 mililitros. Ya hemos conocido 2 de los productos y vamos a ir al paso 3. Este sería el acondicionador, pero es un acondicionador sin aclarado. Como el resto de productos, ya sabemos, no contiene sulfatos, no contiene parabenos y también es vegano. De sus 40 ingredientes encontramos fundamentalmente al principio humectantes, emolientes, luego tenemos como siempre todos estos aminoácidos y a continuación también resaltar que contiene 3 siliconas en su composición. Por supuesto, de cara al final tendríamos los conservantes, perfumantes, reguladores del pH, agentes quelantes, etc. La particularidad de este producto sería su modo de uso, y es que sería para aplicar de medios a puntas y no requeriría aclarado. Su función principal sería la de fortalecer y proteger nuestra fibra capilar, y como el resto de productos se adaptaría bien a todo tipo de cabellos. Su precio sería de 4,49 € por 200 mililitros de capacidad. Y por último vamos a conocer el último producto antes de hacer estas conclusiones finales, que sería el paso 4, que sería el aceite reparador. Este producto también es vegano y no contiene parabenos en su composición. Cuando nos adentramos en su fórmula, que solo contiene 18 ingredientes, es el producto que menos cantidad de ingredientes tiene de todos ellos, encontramos en los primeros lugares siliconas. En los primeros lugares, en el número 1, en el número 2 y en el número 3 de su listado de ingredientes. Y a continuación, a diferencia del resto de productos, este no contiene estos aminoácidos, sino que contiene aceites. Con estos aceites conseguimos también nutrir en profundidad. También tienen algunos de estos aceites esta acción reparadora, aporta brillo, etcétera, a nuestra fibra capilar. Y por supuesto, de cara al final encontraríamos nuestros conservantes, perfumantes, reguladores del pH, etc. Este aceite, al contener siliconas en los primeros lugares, no deja un tacto graso, realmente es un tacto muy ligero, de fácil absorción, y notaremos que se difunde muy bien en nuestra fibra capilar. Al igual que el resto de productos, se adaptaría bien a todo tipo de cabello y deberíamos utilizarlo de medios a puntas y únicamente utilizar de 1 a 2 pulsaciones. Y su precio sería de 4,49 € por 120 mililitros de capacidad. Bueno, ya hemos conocido todos los productos de esta gama, lo que contiene, lo que puede hacer por nuestro cabello, pero ¿realmente valdría la pena esta relación calidad-precio
¿Vale la pena? Y por otro lado, ¿deberíamos utilizar todos los productos para poder obtener así un beneficio? Pues bien, vamos a hablar ahora mismo de todo esto. Realmente a nivel de composición, lo más importante y lo que tendríamos que resaltar aquí es la cantidad de aminoácidos y las funciones que tienen los aminoácidos. Es cierto que no sabemos la concentración en la que se encuentran, pero los contienen. Vamos a poder obtener algo de este beneficio, de estas propiedades tan buenas que pueden tener a nivel capilar los aminoácidos. En cuanto al uso de estos productos en todo tipo de cabellos, es cierto que vamos a notar más la diferencia en aquellos cabellos que requieran las propiedades que puedan aportarnos los aminoácidos, es decir, que puedan aportar esta flexibilidad, este brillo, resistencia. En estos cabellos que estén más dañados, que se rompan fácilmente, sí que pueden sentir así una mejoría. Pero ¿sería necesario utilizar toda la gama para poder obtener así beneficios? Pues la respuesta sería que no. Lo ideal sería utilizar el champú con el tratamiento intensivo o el champú con el acondicionador sin aclarado, por ejemplo, dependiendo de nuestro tipo de cabello. Pero como hemos visto, por ejemplo, el aceite no contiene aminoácidos en su composición. No se potenciaría tanto este efecto. Es cierto que con el aceite sí que vamos a sentir esta nutrición debido a que tiene 3 aceites diferentes y con estas siliconas vamos a notar esta suavidad, este brillo de medios a puntas. Pero a la hora de combinar y poder hacer un poco esta sinergia utilizando estos productos, es cierto que el champú con el tratamiento, con el acondicionador, podría aportarnos ya esta mejoría. Como hemos visto, además, tenemos dos productos que pueden generarnos un poco de duda. Tendríamos un acondicionador sin aclarado y un tratamiento con aclarado, y puede generarnos un poco de duda de cuál utilizar. Realmente aquí lo más importante sería como base el champú, y luego tendríamos especialmente, podríamos decir que serían como acondicionador con aclarado o sin aclarado. Así que dependería mucho de nuestro tipo de cabello. Y es que ya he comentado anteriormente que es ideal utilizar un acondicionador sin aclarado para aquellos cabellos más rebeldes, con más volumen, más dañados, más difíciles de controlar. Pero en aquellos cabellos que son más dóciles, que tienen menos volumen, que son más fáciles de controlar, que son más lisos, sería ideal utilizar productos que sean con aclarado. Así que si tenemos que elegir varios productos de esta gama que se adapten bien a nuestras necesidades, a nuestro tipo de cabello, os diría, en primer lugar, el champú. Y a continuación, si tenemos el cabello lacio, liso, domable, etcétera, sería ideal utilizar este tratamiento que era con aclarado. Si no, si tenemos un cabello muy rebelde, rizado, difícil de controlar, con mucho volumen, con mucho encrespamiento, utilizaríamos el champú y posteriormente utilizaríamos el tratamiento, este acondicionador que no tenía aclarado. Por último, el aceite sería un plus, lo aplicaríamos de medios a puntas. ¿Cuándo deberíamos aplicarlo? Según las necesidades de nuestro cabello y para completar nuestra rutina, si vemos que nuestro cabello requiere este extra. Para aquellos cabellos que son también muy rebeldes y difíciles de controlar, aplicar productos que sean sin aclarados, incluidos estos aceites, puede ser muy beneficioso para que noten así cómo la hidratación se mantiene durante mucho más tiempo en su cabello. Así pues, con todo esto dicho, podemos encontrar en Lidl una opción mucho más económica, una versión de este Olaplex mucho más económica. Es cierto que la composición podemos ver bastantes variantes, así que si os gustaría que hiciera la comparativa de los productos para que podamos ver bien en profundidad cuáles son las diferencias y cuál se adaptaría mejor a qué tipo de cabello y si realmente vale la pena esta versión low cost, por favor dejadmelo en los comentarios porque me parece que podría ser realmente un vídeo muy interesante. Pero si queremos ir a un supermercado y buscar una opción económica que pueda beneficiar a nuestro cabello en cuanto a reparación, en aportar volumen, brillo, elasticidad a nuestra fibra capilar, esta podría ser una opción muy económica. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais esta gama que podemos encontrar en Lidl, que es esta versión más económica de Olaplex. Si la habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Cuál es vuestro producto preferido? ¿Cuál es el producto que menos os ha gustado de la gama? Dejádmelo todo aquí en los comentarios y, por supuesto, si os gustaría que analizara cualquier otra gama, que hiciera comparaciones, etcétera, dejádmelo también todo aquí en los comentarios.
Y como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí, que seguís creciendo conmigo, que seguís formando de esta familia Tiny. Os estoy muy agradecida. Hace que quiera sacar todos los ratitos que tengo para poder seguir creando todo este tipo de contenido y que sigamos aprendiendo juntos. Así que lo único que puedo decir a todas las personas que estáis ahí, de verdad, muchísimas gracias y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!